Bueno, el primer tema que vamos a ver, que de acá después desemboca en lo que es series, es sumas parciales. O sea, necesitamos introducir este concepto de sumas parciales e inmediatamente después, mediante un límite, aparece el concepto de series. Así que bueno, arranquemos. Definición: sea A sub 1, A sub 2, A sub n una sucesión de números reales. Construimos a partir de ella una nueva sucesión que llamaremos sumas parciales de la siguiente manera. Bueno, el primer término de la suma parcial S sub 1 va a ser igual a A sub 1, ¿sí? El segundo término, S sub 2 de esta suma parcial, es A sub 1 más A sub 2. Bueno, y así siguiendo, ¿no? S sub 3 va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Así hasta, bueno, el enésimo término de esta suma parcial va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, y así siguiendo hasta A sub n. ¿Ok? O sea que el enésimo término de una suma parcial es sumar los primeros n términos de esta sucesión A sub n. ¿Ok? No confundir la sucesión A sub n con la sucesión S sub n. La sucesión A sub n es una sucesión, una sucesión común de las que ya hemos estudiado en la guía 3, en sucesiones, y S sub n también es una sucesión, pero se construye sumando los n primeros términos, ¿sí?, de esta sucesión A sub n. Y una manera sintética de escribir esta suma parcial es mediante este símbolo de la sumatoria, ¿sí? Acá vamos a decir que tenemos la suma o la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y ahora, bueno, vamos a llamarlo índice de la sumatoria. Bueno, es una especie de etiqueta, donde a sub i es el término general, ¿sí? Entonces, acá está escrito de manera mucho más compacta todo lo que está escrito acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. La idea ahora es que quede bien claro qué es esto de la sumatoria. Yo sé que la gran mayoría ya lo vio, pero me parece que lo que suele a veces confundir un poquito de entrada es el tema de los índices, ¿sí? La letra I, la letra N, al principio suele traer un poquito de confusión, pero van a ver que una vez aclarado eso es bastante sencillo. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, acá está bien sintético, bien compacto, eh, todo lo que está escrito acá, ¿no? O sea, fíjense que es sumar en n términos, ¿sí? Los primeros n términos de la sucesión A sub i. Acá uso el índice i, ¿sí? Porque el n ya lo estoy usando acá. Acá las letras van y vienen, ahora vamos a ver eso. Las letras eh, son auxiliares que a mí me ayudan para describir algo, ¿sí? En este caso van a ser índices o etiquetas, ¿sí? Yo puedo cambiar el orden, podría haber puesto acá la i, acá la n. Lo importante, sí, fíjense, una observación, es que el índice que aparece acá, que es la i, tiene que aparecer acá también, ¿sí? O sea, si acá yo hubiese usado otra letra, por ejemplo la K, acá yo tendría que haber puesto K, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí voy a dar unas cuantas observaciones, algunas de ellas ya las comenté recién, pero para que quede más claro, voy a dar algunas observaciones con respecto a lo que es este concepto de sumatoria y bueno, de sumas parciales, ¿no? O sea, una cosa es esta notación, voy a dar algunas observaciones y también algunas observaciones con respecto a esto de la suma parcial. Entonces, arranquemos con estas, bueno, primero unos ejemplos y después sí voy a dar unas observaciones. A ver, veamos algunos ejemplos concretos de sumas parciales, ¿sí? Primero yo lo que necesito es tener la sucesión a sub n. Y después, una vez que ya tengo la sucesión a sub n, lo que voy a hacer es construirme la suma parcial, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo a sub n igual a n cuadrado. Entonces, supongamos que me quiero construir la suma parcial, pero hasta 3, ¿no? O sea, S sub 3. O sea que yo lo que tengo acá es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de i al cuadrado. Así que lo que tengo que hacer es el primer término de a sub n, o sea, que sería 1 al cuadrado, más el segundo término, que es 2 al cuadrado, más el tercer término, 3 al cuadrado.
Si yo quisiera ponerlo de manera genérica, S sub n, ¿sí? Acá tendría que poner una n, y acá, bueno, pongo más, puntitos suspensivos, más n al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Como está acá. Segundo ejemplo, supongamos que tenemos ahora a sub n igual a 1 sobre n, entonces supongamos que me quiero construir la suma parcial, pero hasta el término 4. Entonces va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de, bueno, acá el término general, recuerden que era 1 sobre n, pero fíjense, igual como hice antes, voy a cambiar la letra, ¿no? ¿Sí? En vez de llamarlo n, lo voy a llamar i. A ver, insisto, esto, yo voy ahora a ir cambiando las letras como para, al principio sí los voy a marear un poco, pero para que no se casen con ninguna letra. Acá las letras son etiquetas, ¿sí? Son índices. Entonces, la sucesión es 1 sobre i, donde i va a ir desde 1 hasta 4. Así que tengo que sumar los primeros 4 términos, van a ser 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 4. Y si yo quisiera hacer la suma parcial, pero hasta un n genérico, yo pondría acá, por una cuestión de notación, pongo más, puntos suspensivos, más 1 sobre n, ¿sí? Donde n también lo voy a poner acá, que sería el último valor eh, que me indicaría, ¿no?, el último término. Bien, un ejemplo más. eh, a sub n igual a, bueno, 1 sobre 2 a la n. Entonces, si yo quiero la suma parcial hasta 5, ¿sí? Va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5. Y acá escribo el término general, pero en vez de poner n, como acá elegí la etiqueta i o el índice i, voy a poner 1 sobre 2 a la i. ¿Sí? Así que acá lo que me está diciendo es sumar los primeros 5 términos. Entonces va a ser 1 sobre 2 a la 1, más 1 sobre 2 a la 2, más 1 sobre 2 a la 3, más 1 sobre 2 a la cuarta, más 1 sobre 2 a la quinta. Nuevamente, como antes, si quisiera escribir la suma parcial enésima, ¿sí? O sea, hasta un término n genérico, acá pongo un más, puntitos suspensivos, más 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Y acá también, donde dice 5, pongo n, ¿sí? De manera genérica. Bien. ¿Alguna duda hasta acá con esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Si quieren, bueno, les doy... No. Perfecto. Si, bueno, les doy un segundo. Captura de pantalla a la 1, captura de pantalla a la 2, captura de pantalla a la 3 y pasemos, sí, ahora a algunas observaciones que tienen que ver, bueno, con todo esto de lo que es la notación esta de sumatoria, sus índices y lo de suma parciales, ¿no? Ahora vamos a ver unas cuantas observaciones y ejemplos como para que queden claros. Bueno, algo que ya les había comentado, ¿no? La letra I es el índice de la sumatoria etiqueta, ¿sí? O sea, perdón, la letra I es el índice de la sumatoria, ¿sí? También, para que quede un poquito más claro, para nosotros va a ser como una especie de etiqueta, ¿ok? Y esta etiqueta nos va a indicar desde qué término hasta qué término de la sumatoria debemos sumar, ¿ok? Es como una especie de indicador. Y en cierta manera es como un contador, ¿no? Los valores que puede tomar son los números naturales y en algunos casos, ¿sí? Y esto también lo vamos a ver, va a tomar el valor 0. Entonces, y ahora presten atención, en el caso más general podemos tener esto. En el caso más general podemos tener la sumatoria desde i igual a p hasta q de a sub i. ¿Y esto qué significa? Sumame todos los términos que van desde p hasta q. Por eso yo pongo acá que P sí o sí tiene que ser menor o a lo sumo igual a Q. ¿Ok? Entonces voy a sumar el término A sub P más el que le sigue, A sub P más 1, más A sub P más 2, y así siguiendo, hasta, bueno, A sub Q menos 1, más A sub Q, que sería el último. ¿Ok? Este sería el caso más general, ¿sí? El más abarcativo posible. Entonces, ejemplos. Supongamos que tenemos este caso, la sumatoria desde i igual a 4 hasta 4. En este caso, fíjense, es como que tener que P es igual a Q, ¿no? Bueno, esto se puede dar, en algún contexto se puede dar, puede aparecer. Bueno, y el término general es 1 sobre i al cubo.
Así que en este caso, la sumatoria es un solo término. ¿Sí? En realidad no hay que sumar, es escribir un solo término, que es igual a 1 sobre 4 al cubo. ¿Ok? Así que acá tenemos un caso concreto donde tanto lo que sería el primer valor como el último valor, bueno, es el mismo, y eso significa que la sumatoria consiste en un solo término. Después, bueno, por ejemplo, tenemos la sumatoria desde i igual a 3 hasta 7, ¿sí? Donde el término general es 1 sobre i factorial. ¿Sí? Recuerden que i es un número natural en este caso, así que está perfecto. Nosotros podemos calcular los factoriales de números naturales. Así que en este caso lo que yo tengo que hacer es sumar 5 términos, ¿sí? Acá fíjense que sería como el a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7. Así que me queda 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, y así siguiendo hasta 1 sobre 7 factorial. ¿Ok? En este caso sí, fíjense que P es menor que Q. ¿Ok? Así que bueno, acá tenemos casos donde ya sea el valor inicial y el valor final que toma el índice, no necesariamente, o sea, primero no necesariamente arranca desde 1, ¿ok? Eso es una observación. No necesariamente este tiene que ser igual a 1, puede arrancar desde un número distinto de 1, inclusive vamos a ver que puede arrancar desde 0. Y después, el valor que está acá arriba, en algunos casos puede ser el mismo valor que el inicial. En ese caso, fíjense que la sumatoria consiste de un solo término. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Así que bueno, les doy un segundo para captura de pantalla y saltemos a la otra diapositiva. Bueno, además de la letra I, se suelen usar como índice de la sumatoria otras letras, ¿sí? En general, las otras letras que se pueden usar, por una cuestión así de costumbre, son la J, la K, la L, M, N, P, Q, R. También se suelen utilizar estas mismas letras para indicar el primer o el último valor del índice cuando nos referimos a situaciones más generales, ¿sí? Por lo que debemos usar distintas letras para cada caso. O sea, el índice, el primer valor y el último valor cuando estamos escribiendo situaciones más generales. Más generales me refiero donde no damos un número en particular, sino lo que damos es una letra. Por ejemplo, este caso de esta sumatoria esto es un caso general, porque yo no estoy diciendo que ese es la sumatoria en 2, en 8, en 4, como si acá. Acá estoy especificando, pero acá no, acá estoy dando un caso general. Bueno, cuando me refiero a eso, cuando no especificamos un valor, sino que damos una letra, como diciendo, bueno, un caso genérico, bueno, me estoy refiriendo a eso. Entonces, veamos algunos ejemplos donde usamos distintas letras para los índices y para, en algunos casos, especificar el primer y el último valor de manera más general. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es una sumatoria donde el índice de la sumatoria lo llamo K, ¿sí? Acá, bueno, el primer valor es 1 y el último valor es 5. Así que acá yo qué tendría que hacer? A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5. Bien. Acá, bueno, ya empiezo a cambiar. Por ejemplo, acá ya no quiero usar el índice K, voy a usar el índice J. Pero fíjense lo siguiente, tanto acá como acá, en los dos ejemplos, el índice tiene que coincidir tanto para el término general como para el que está en la sumatoria, ¿no? O sea, tiene que ser el mismo índice. Acá el índice es K, acá el índice es J. Y acá arranca J desde 1, o sea que el término inicial, el valor inicial es 1, pero el valor final lo puse genérico, ¿sí? Lo puse con la letra M. ¿Sí? En algunas situaciones puede llegar a aparecer esto. Más que nada a veces aparecen en demostraciones y demás, posiblemente no lo vean ahora, pero sí lo puedan llegar a ver en contexto de matemáticas más avanzadas cuando empiecen la carrera. Veamos un tercer ejemplo. Acá nuevamente cambio el índice, ¿sí? Nada, estoy mostrando distintas situaciones como para que se vayan familiarizando o convenciendo que no es necesario primero casarse con un índice en particular. Yo acá, por ejemplo, estoy usando la R. Entonces nuevamente acá pongo R y acá el término general también tiene el índice R.
Y acá tanto el, el valor inicial como el valor final, acá sí los dos son genéricos. En el caso anterior solamente el valor final. Y acá tanto el valor inicial como el valor final. Obviamente vamos a pedir, para que esto tenga sentido, que n sea menor o a lo sumo igual que m, ¿no? El valor inicial tiene que ser menor o igual al valor final. Bueno, y un ejemplo más, acá vuelvo a cambiar todo, ¿sí? Estamos en el caso anterior, o sea, bien genérico todo, pero acá cambio todo. Acá el índice, tanto del término general como el de la sumatoria es n, arranco desde un valor genérico P y termino en un valor genérico U, y nuevamente voy a pedir que P sea menor o igual a Q. ¿Ok? Entonces, yo para que ya se vayan convenciendo de que acá el índice es una etiqueta, y uso la letra que más me guste, pero yo lo que no puedo es mezclar, ¿sí? Para el índice, para el término inicial y para el término final, tengo que usar distintas letras. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta acá con todas estas observaciones? Bueno, veo que no. Les doy un segundito para captura de pantalla y pasamos a la otra diapositiva. Bueno, como ya les había comentado hace un rato, no todas las sumas parciales, ahora volvemos un poco al concepto de suma parcial, no todas las sumas parciales arrancan con el índice igualado a 0. Entonces, para eso veamos algunos ejemplos. Supongamos que el término general es 1 sobre 2 a la j. Acá estoy usando. Fíjense, acá voy a usar un poquito lo que les comenté en la diapositiva anterior. Voy a tratar de usar distintas letras, ¿sí? Como para volver a insistir, no hay ninguna que sea más preferente que otra. Así que acá tengo la suma parcial también general, S sub n, donde el término general es 1 sobre 2 a la j. Y voy a arrancar desde j igual a 0, no desde 1, desde 0. Y voy a sumar hasta el término enésimo, n de nono. Entonces va a ser, fíjense, 1 sobre 2 a la 0, más 1 sobre 2 a la 1, más, pustitos, bueno, suspensivos, 1 sobre 2 a la n menos 1, más el último término que es 1 sobre 2 a la n. ¿Ok? Bueno, en particular acá lo que quiero resaltar es que estoy arrancando desde 0, no desde 1. Y otro ejemplo es cuando yo tengo el término general 1 sobre el logaritmo natural de k. Acá fíjense que voy a usar como índice la k. Acá usé la j, acá voy a usar la k. Y para expresar el último valor del término, o de la etiqueta mejor dicho, no voy a usar n, sino que voy a usar m. Así que acá para escribir eh, de manera general la suma, no voy a decir enésimo, sino voy a decir emésimo, m de mamá. ¿Sí? Así que fíjense que voy usando distintas letras, pero en esencia significan lo mismo, ¿no? Bueno, en este caso voy a estar arrancando desde 2. Fíjense que no puedo arrancar desde 1, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Y 1 dividido 0, bueno, eso no se puede. Así que arranco desde 2, entonces, bueno, va a ser 1 sobre el logaritmo natural de 2, más 1 sobre el logaritmo natural de 3, más, y así siguiendo, 1 sobre el logaritmo natural de m menos 1, más 1 sobre el logaritmo natural de m. ¿Sí? Así que este es el último término, fíjense que coincide con acá, ¿no? La m, así que es el último término. Y bueno, en particular, acá lo que yo quería resaltar es que tengo una suma parcial, pero que arranca desde el término con el índice igualado a 2. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá con todo esto? No. Entonces, bueno, les doy un segundo para que los que quieran hagan captura de pantalla. Y saltemos a la siguiente, y si no me equivoco, la última observación de sumas parciales. Bueno, algo que si se ponen a pensar bien, esto se conoce como recurrencia de sumas parciales. Si ustedes tienen la suma parcial S sub n, esto es lo mismo que tener la suma parcial S sub n menos 1 más A sub n. O sea, fíjense lo siguiente. La suma parcial S sub n es sumar los primeros n términos. O sea, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 y así siguiendo hasta A sub n. La suma parcial S sub n menos 1
es lo mismo que tener los primeros n-1 términos sumados, ¿no? A sub 1 más a sub 2 más a sub 3, y así siguiendo hasta a sub n-1. Por lo tanto, si yo acá tengo los primeros n-1 términos sumados, donde el último es a sub n-1, si yo a eso le sumo la sub n, lo que tengo son los primeros n términos sumados. ¿Se entiende? Bueno, esto se le conoce como recurrencia de sumas parciales. ¿Sí? S sub n es igual a S sub n-1 más A sub n. Bien, entonces veamos un ejemplo. Bueno, un ejemplo donde ponemos de manifiesto esta recurrencia. Entonces, supongamos que tenemos la sucesión A sub n igual a 2n al cuadrado. Entonces, S sub 1, ¿sí? Es el primer término, ¿no? O sea que, consistente con lo que habíamos escrito antes, como tener desde n igual a 1 hasta 1. ¿Ok? Acá fíjense que yo estoy usando como etiqueta, como índice de la sumatoria, la letra n. Entonces, es la sumatoria desde n igual a 1 hasta 1 de 2n cuadrado. Así que en este caso va a ser 2 por 1 al cuadrado, bueno, 2. Ahora, S sub 2 va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta 2, bueno, de 2n cuadrado. Y ahora sí, lo que voy a hacer es, me voy a basar, o me voy a apoyar en la recurrencia de sumas parciales. Y si yo quiero calcular S sub 2, lo que tengo que hacer es calcular, o mejor dicho, si yo ya tengo S sub 1, lo uso, y lo único que tengo que hacer es sumar en este caso, A sub 2, ¿no? Así que S sub 1 ya lo tengo, vale 2, y el A sub 2 va a ser 2 por 2 al cuadrado. Así que 2 más 8, 10. ¿Sí? Acá está el S sub 1, y acá tengo el término A sub 2. Bueno, de la misma manera voy a hacer S sub 3. S sub 3 va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta 3 de 2n cuadrado, pero eso usando la recurrencia de sumas parciales va a ser S sub 2, que yo ya la calculé antes, que es 10, más el A sub 3, o sea, 2 por 3 al cuadrado, que eso es 18, 10 más 18, 28. Bueno, y un ejemplo más, S sub 4, ¿sí? Va a ser, según la recurrencia de sumas parciales, S sub 3 más A sub 4, S sub 3 es 28, lo calculé en la línea anterior, y el A sub 4 es 2 por 4 al cuadrado, que es 32. 28 más 32, 60. Fíjense que de esta manera, ¿sí? Es mucho más fácil calcular las sumas parciales si yo necesito, ¿no? Qué sé yo, si yo quería calcular S sub 4, bueno, calculo S sub 1, S sub 2, S sub 3. Nada, quizás esto se vuelva más importante en cuestiones más teóricas cuando veamos alguna que otra demostración, que lo vamos a hacer, vamos a recurrir a esta recurrencia de sumas parciales.